Muy buenas a todos, aquí estamos una vez más. Hoy estamos con fabricación y producción. Vamos a tratar el tema de conformación por deformación y corte. Muy bien. Deformación y corte. En su teoría básica, deformación y corte consiste en llevar en nuestro caso el metal cerca de un punto de fusión, pero sin sobrepasarlo, poderle dar la forma que queremos y obtener el producto que es lo que habíamos buscado. Lo calentamos, darle forma y a partir de ahí pues obtenemos lo que queremos. Cilindros, cuadrados, rectángulos, cubos, ¿vale? Proceso de conformado o transformado del metal. El metal, cerca de su temperatura de fusión, tiene una deformación plástica, o sea, es fácil de deformar plásticamente, sobrepasando la curva de deformación elástica. Entonces se utiliza la deformación plástica para cambiar la forma del metal. Los procesos pueden ser de deformación volumétrica, que provocamos deformaciones significativas y cambios de forma. Y la relación área-volumen es pequeña. Las barras rectangulares, tochos y cilindros. ¿Vale? Esta es nuestra barra general, nuestra formación volumétrica, y de aquí sacamos esta de aquí, por ejemplo, un cilindro un rectángulo un poco más pequeño, un cilindro, etc. Esta es una transformación volumétrica. Cambios significativos, deformaciones significativas y cambios de forma. Bien. Después tenemos, dentro de deformación volumétrica, proceso de conformación de chapa. Este proceso, aquí la relación área-volumen era pequeña, aquí la relación área-volumen es grande. Entonces, este tipo de formaciones se realizan en frío a partir de un tocho de metal, mediante, por ejemplo, laminación. Creamos gran diferencia entre un tocho de metal a una plancha, por ejemplo aquí en la imagen, ¿vale? Una plancha larga que tiene una gran relación área-volumen. ¿Vale? Están estos dos, conformación de chapa y deformación volumétrica. En deformación volumétrica, sabiendo que la área y el volumen es pequeño, ya comentamos que es deformación significativa y cambios de forma. Tenemos en primer lugar el laminado. Laminado, a partir de un tocho de metal como este, la deformación de una masa metálica haciéndola pasar entre los cilindros que giran en sentido opuesto. Si nosotros cogemos una masa así, la pasamos de izquierda a derecha presionada por dos cilindros y después otra pasada más fina y cada vez los cilindros más cerca, más fina, más fina, más fina, más fina, vamos a conseguir el laminado. Si nuestros cilindros tienen una forma de una especie de U, van a generar este tipo de vigas, una viga en H que se llama, o doble T, pues dos cilindros presionando van a generar esta parte de aquí sólida y, por así decirlo, las rebabas laterales hay otro rodillo lateral que le da forma y forma nuestra viga en H o doble T. Esto estamos hablando de deformación volumétrica. Deformación volumétrica y tenemos laminación. Laminado, perdón. Laminado. Nosotros cogemos y fabricamos las vigas. La forja. La forja como las espadas, ¿vale?
La forja consiste en someter la pieza a esfuerzos violentos de compresión repetidos y continuos. Para modificar la estructura interna de los metales, necesitamos que a partir de un tocho de metal, martillando y modificando su estructura interna, le damos otras propiedades a los metales. Pues la forja consiste en martillar un metal de forma repetida y continua. Se puede hacer mediante un martillo o mediante dos dados, un dado fijo, aquí iría el tocho de material, y un dado móvil, que iría hacia arriba y hacia abajo. Esto en el caso de que sea, ¿vale?, una prensa automática. Ahí lo estamos viendo, por ejemplo, con un gran tocho de metal cerca de su temperatura de fusión y siendo martillado por una máquina mientras un brazo robótico lo aguanta. Después tenemos extrusión. Extrusión se utiliza para generalmente fabricar piezas rápidamente. La extrusión es un proceso bastante rápido. A partir de un tocho de metal cerca de su punto de fusión, se pone dentro de una máquina. Aquí lleva un pistón y aplica una fuerza. Aquí hay muy poca distancia. Aplica una fuerza y el material va a salir extruido por la parte de la derecha con la forma que tenga el lado. Si el lado tiene una forma cilíndrica, pues saldrá una forma cilíndrica. Si el lado tiene una forma de T, saldrá de T, saldrá de L, según como sea. ¿Vale? Esto es extrusión. Barras rectangulares, tochos cilíndricos, etc. Ahí vemos el dado y el tubo. El estirado. El estirado reduce el diámetro de una barra al tirar a través de ella, ¿vale?, a través de una abertura. Aquí entra una barra de X dimensiones y al pasar la barra por aquí y al ser estriado y esto está cerca de su punto de fusión, este va a ir caminando, esta parte izquierda va a ir caminando lentamente mediante la transformación. Aquí va a salir más rápidamente, es decir, si aquí hablamos a una velocidad, la velocidad antes de ese proceso va a ser más lenta, ya que el proceso se va a estirar. Aquí vemos pues parece como un tubo, un hierro, cerca de su punto de fusión, que mediante una máquina lo está alando y está estirado. Después tenemos doblado. Aquí estamos hablando de deformación volumétrica en caliente, ¿vale? En caliente, repito, la relación área-volumen es pequeña y volumétrica en caliente. Pero ahora tenemos deformación en frío. Entonces la relación área-volumen es grande. En primer lugar tenemos el doblado. Doblado consiste en aplicar una presión, como vemos aquí, una presión con una prensa. Debajo tenemos un dado con la misma forma, un poco más grande, y entonces va a quedar impreso, por así decirlo, la forma de nuestro dado y nuestro mandril de trabajo, nuestro punzón, va a quedar impresa en el material a tratar. Por ejemplo, para hacer este tipo de planchas, una prensa tiene este tipo de dientes, va a presionar sobre un dado con los dientes inversos, es decir, lo que tiene afuera lo tiene dentro, lo que tiene dentro lo tiene fuera, y va a generar este doblado para
como bien dice aquí, adoptar un ángulo a partir de una chapa completamente lisa. Chapas, láminas y bobinas, ¿vale? Esto puede existir un rollo, se deforma en frío, ¿vale? El embutido. El embutido es una deformación en frío y consiste en transformación de una lámina plana de metal en una forma hueca o cóncava mediante el estirado del metal. Esto, por ejemplo, una llanta de camión. Esto parte de un círculo plano, se le da un poco de calor, casi que no se nota, y con una prensa, una parte negativa y una parte positiva, se imprime, se plasma la forma que le queremos dar. Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos una lámina originalmente, así como esta, se sujeta, se le aplica una fuerza, por lo tanto la lámina va a adoptar este embutido hacia adentro, ya que es favorecido por el dado y el punzón. De este modo, pues podemos hacer las partes traseras de los ordenadores, fregaderos, las perforaciones no, sino los cambios de altura que tienen los fregaderos de aluminio o de acero, no se sabe, o sea, según cuál me refiero. Lo podemos hacer de esta manera. El corte. El corte, en este caso, un corte en frío. La manera de hacerlo es por cizalladura. Cizalladura es un proceso de esfuerzo de los materiales, que gracias a ello funcionan tijeras, alicates, etcétera, etcétera. El corte no es un proceso de forma, pero suele ser el paso previo a los dos anteriores. Corte por deformación, embutido y doblado, ¿vale? Siempre hay que cortar. Una vez tengamos las dimensiones, podemos embutir, podemos doblar, etcétera. Aquí consiste en un dado fijo con un borde afilado y un punzón que actúa paralelamente al borde del dado inferior y se va a generar un efecto de una acción de cizalladura, que lo que va a hacer es estirar el material hasta su punto de rotura. Es lo que consiste este método. Aquí a la izquierda tenemos el principio y aquí ya ha cruzado. El comportamiento del material en formado de metales. En estos procesos de transformación, el material se deforma plástica y permanentemente, siempre que queramos, claro. La curva de esfuerzo, la sabemos, la tensión, que es teta, es esta la coordenada vertical. Deformación, la deformación es esta de aquí acá. Y el módulo de Young es una constante que se utiliza independientemente de cada material, para saber aproximadamente la relación. Por ejemplo, un aluminio se comportará de manera diferente que los plásticos, etcétera, etcétera, etcétera. Deformación, tensión y módulo de Young. Recordar, desde aquí hasta el punto 1, más o menos por aquí, tenemos la deformación elástica. Siempre que sometamos un material hasta el punto número 1 aquí y lo soltemos, es decir, aplicamos tensión, 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 se va a alargar un poco, y vamos a llegar aquí. Si lo soltamos, rápidamente va a volver aquí. Pero si nosotros aplicamos tensión, tensión, pasa a la parte plástica, que es ya esta parte de aquí,
al nosotros soltar la tensión, no va a regresar hasta aquí, va a regresar un poquito. Y ya no hablemos de si aplicamos tensión, 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 tensión. Y aquí ya está prácticamente roto. Teóricamente ya está roto. Si aplicas un poco de tensión, ya el mismo ya se rompe. ¿Vale? Entonces ya aquí se considera roto. La mayoría de los metales, cuando se deforman a temperatura ambiente, aumenta su resistencia debido al endurecimiento por deformación. El esfuerzo requerido para continuar la deformación debe incrementarse para contrarrestar el incremento de la resistencia. Es decir, si nosotros cogemos un material, lo llevamos a la parte plástica, lo soltamos, lo llevamos a la parte plástica y lo soltamos, la segunda vez vamos a necesitar hacer más fuerza para llegar al mismo punto que el inicial. Estas son propiedades de los materiales que no se le puede hacer nada. El coeficiente de resistencia o endurecimiento por deformación, K, dependiente de cada material. N, exponente de endurecimiento por deformación, independiente de cada material. Por ejemplo, el acero inoxidable, 0,4, aluminio, 0,2, etc. Material teórico perfectamente plástico. Hasta aquí es elástico y perfectamente plástico, que una vez hayamos sobrepasado la parte elástica, plástico tiene el mismo aguante. Metal real, enducido por deformación, es decir, existe un tipo de endurecimiento que es llevarlo hasta la parte plástica y volver a desaplicar la fuerza para aumentar para aumentar su endurecimiento. Se aplica la parte elástica, se sigue aplicando, se deja de aplicar y no va a regresar. Como ya estamos en la parte plástica, va a volver hacia aquí. Esto es la ductilidad original. La ductilidad es la propiedad de convertirse en hilo. La utilidad es la propiedad de convertirse en hilo. La utilidad nueva va a ser esta de aquí. ¿Vale? El fenómeno de endurecimiento por deformación se aplica así. El metal posee dislocaciones en su estructura cristalina. Cuando se aplica una fuerza sobre el material, las dislocaciones se desplazan causando deformación plástica. Al moverse las dislocaciones, aumentan en número. Al haber más dislocaciones en la estructura de metal, se estorban entre sí, volviendo más difícil su movimiento. Al ser más difícil que que las dislocaciones se muevan, se requiere de una fuerza mayor para mantenerlas en movimiento. Se dice entonces que el material se ha endurecido. ¿Vale? Trabajar en frío. Trabajar en frío tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja tiene bastante precisión, tolerancia más estrecha, más exacta, ya que no depende de que cuando se enfríe va a reducirse su tamaño. No. Si es en frío, no. Mejor acabado la superficie, siempre que elevemos la temperatura de un metal, va a puede cambiar su capa externa, generar impurezas, etc. Aumento de dureza y resistencia, endurecimiento por deformación. La posibilidad de obtener propiedades direccionales, flujo de grano. Eso es la propiedad de, tenemos un grano redondo y al haberlo estirado, al haberlo endurecido, lo hemos estirado para poderle endurecer. Pues en vez de un grano va a ser una fibra y es más resistente que un grano. Ahorro de costos en instalaciones, hornos y combustibles, es decir, no hay que fundirlos. Para fundirlos hay que llegar a su punto de fusión. Por ejemplo, el acero, 1440 grados. Y en nuestro caso, pues no hay que llegar a esa temperatura. Desventaja, posibilidad de incrustaciones e impurezas. Cuando nosotros estamos pasando, por ejemplo, por rodillos, si hay algo que se mete entre los rodillos y el material, va a quedar incrustado dentro del material.
y limitación en la cantidad de deformación. Es decir, tú puedes deformar la pieza un poco, pero si deformas repetidamente la pieza por el mismo sitio, vas a causar lo que se llama esfuerzo de fatiga. Y lo que va a pasar es que el material va a perder todas sus propiedades y va a perder mucha resistencia física. El efecto de la temperatura. La resistencia y el endurecimiento por deformación se reducen a altas temperaturas, incrementando la ductilidad. Trabajar en caliente tiene sus ventajas. Se consiguen grandes deformaciones. Es decir, si nosotros cogemos un rodillo y aplicamos fuerza a un tocho de material caliente, lo vamos a poder deformar más rápidamente y mejor que si estuviera en estado frío. Menor esfuerzo para deformar el metal, está claro. Como la plastilina, como deformar plastilina. No hay aumento de fortaleza. Mejora la cara posterior del mecanizado. O sea, mejora la cara al posterior mecanizado. Es decir, si nosotros no aumentáramos la fortaleza, cuando vayamos a mecanizarlo para darle las cotas finales y las necesarias, pues no va a costarnos tanto porque no hemos aumentado su fortaleza. Resistencia isotrópica debido a la ausencia de estructura. Orientada de granos creada para trabajar en frío. Es decir, la ventaja de trabajar en caliente es que tiene una resistencia isotrópica. Isotrópica quiere decir que más a simular que un tocho de metal está formado por puntitos, puntitos, puntitos de metal, por millones de puntitos de metal. Si son puntitos, tiene una resistencia isotrópica. Pero si son fibras, es decir, puntitos estirados, por un método de endurecimiento, como puede ser estirado, eso lo que va a pasar es que no es isotrópico. Entonces es muy importante saber colocar la viga, por ejemplo la lámina, en la orientación de las fibras, porque si no, no es resistente. Desventaja, menor precisión dimensional, pues cuando está caliente le das una forma, cuando se enfría se ha encogido. Desventaja, peor acabado superficial. Vamos a trabajar con unos rodillos y van a estar muy calientes y cualquier fuerza que se aplique sin querer va a quedar impresa ya que va a ser como plastilina. Oxidación superficial. Estamos exponiendo las partes externas al oxígeno ya que estamos trabajando con altas temperaturas, el metal va a estar caliente y va a estar en contacto con el oxígeno. Y necesidad de más energía. Evidentemente, si estamos trabajando en caliente, vamos a tener que tener los materiales siempre al rojo vivo, cerca de su punto de fusión para poder trabajarlo. En el caso de que empecemos a trabajar, se enfríe, hay que volverlo a calentar para continuar trabajando. Laminación. Ya lo hemos comentado. Un proceso de formación en el cual el espesor del material se reduce mediante fuerzas de compresión ejercido por rodillos opuestos que giran en sentido contrario. Un rodillo arriba, un rodillo abajo, velocidad de avance, pa. De aquí con unos rodillos podemos hacer esto de aquí, podemos hacer rieles de tren. De una plancha podemos hacer plancha más fina, podemos hacer rollo. De un tocho podemos hacer barras más delgadas, varillas. El proceso de trabajo empieza con un lingote de acero fundido y recién solidificado, aún caliente. El lingote se coloca en un horno, en, en un horno donde permanecerá por muchas horas, hasta alcanzar una temperatura uniforme en toda su extensión, para que pueda fluir consistentemente durante el laminado. El lingote recalentado pasa al tren de laminación, donde se lamina para convertirlo en una de las tres formas inmediatas llamadas lupias, tochos o planchas. Estos elementos intermedios son laminados de nuevo para generar los elementos de la figura. Posibilidad
de proceso posterior en laminado en frío y proceso de conformación de chapa. Para generar una plancha tan fina, no es pasar una vez los rodillos súper presionados y ya está. Es mejor darle 2 o 3 pasadas y cada vez ir disminuyendo su tamaño más que coger de una sola vez y darle toda la deformación. El proceso son caliente, la eliminación, proceso caliente, forjan frío, se realiza a temperaturas entre recristalización y fusión. Por ejemplo, para hierro normal, 1660 grados. No se produce acritud, está libre de tensiones, propiedades isotrópicas, pobre calidad dimensional, pobre calidad, pobre calidad dimensional y capa de óxido característica. Nada, lo dicho. Entra por la izquierda, pasa por sus rodillos, se recogen aquí y ya tendríamos aquí el laminado hecho. Proceso en frío. Aquí estábamos hablando de laminación en caliente. Ahora en frío. Se dice temperatura ambiente. Los materiales adquieren acritud al deformarse. Contienen mayor resistencia. Mejora las tolerancias y el control dimensional, más que en caliente. Capa superficial libre de óxido. No se expone. Se generan tensiones internas. Es decir, no es isotrópica. Lámina corrugada en frío, pues se puede hacer de 3 milímetros, es lo mínimo, lo máximo de 14 milímetros y longitud máxima 12 metros. Eso en frío. La misma barra en caliente, su diámetro mínimo son 16 milímetros, su diámetro máximo son 50 milímetros y la longitud máxima son 12 metros. La chapa plana en caliente puede ser un espesor de entre 2 y 10 milímetros y una longitud de 1,5 hasta 12 metros. La chapa plana laminada en frío. Laminada en frío puede tener un espesor desde 0,25 hasta 6 milímetros, es decir, 250 micras. Micras hasta 6 milímetros y una longitud entre 1,5 y 6 metros. Deformaciones producidas por la laminación. Recalcado de la entrada, es decir, se aprieta la entrada. Reacción de los cilindros sobre el material. Deformación máxima. Deformación máxima que se puede dar. Dilatación de la salida, es decir, aquí se va a apretar. Va a llegar así, se va a apretar. Y aquí no va a continuar con el mismo dimensión que entre los cilindros. Tiende a regresar a su posición original y va a aumentar un poquito. Si aquí entra a 10 milímetros, los rodillos tienen 5 entre rodillo y rodillo, pues aproximadamente la dilatación en la salida va a ser entre 6 y 7 milímetros. Y aceleración por alargamiento. Va a entrar a una velocidad lenta y va a seguir más rápido porque estamos cogiendo material y lo estamos estirando. Otras operaciones de laminado. Laminado de anillos, llantas, collares para rodamientos, bolas y rodillos. Partimos de un tocho y, como podemos ver en la foto, rodillos lo presionan, otros lo presionan en el otro plano y cada vez va a ir aumentando su tamaño. Laminado de anillos, pues lo mismo. Esto es igual. Laminado de roscas.
El proceso, industrial para la fabricación de roscas no es con una terraja, ¿vale? El terraja es un aparato que se utiliza para abrir roscas en tornillos. En la industria se utilizan dos rodillos dentados que se presionan entre sí, imprimiendo las roscas en el tornillo. Aquí están las dos, las dos planchas dentadas, el tornillo, la forma inicial, se apretan y se deslizan entre sí y imprimimos la rosca que queríamos. El perforado de rodillos, fabricación de tubos sin costura. Es un proceso común. A partir de un tocho de material se inyecta un mandril en su interior que va abriendo espacio mientras dos rodillos lo presionan para que no se abombe y va a crear un tubo hueco y sin costura. El proceso de formado o otras transformaciones de metal por laminación podemos hacer vigas. A partir de un tocho de material, como ya expliqué, dos rodillos, uno por arriba, otro por abajo, y los laterales que dan forma a la rebaba lateral y nos da unas vigas que después, como en este caso está aquí, en caliente, ¿vale? Y la forma que queremos. Esta parte primera se corta y esto se reutiliza porque siempre sale un poco complicado. Y después tenemos ya la forja, otro proceso que habíamos nombrado es la forja. Un proceso que modifica la forma de los metales mediante deformación plástica producida por presión e impacto tras calentarnos a alta temperatura. Aquí se pueden obtener piezas acabadas de forma definitiva mediante prensa y prensa, generalmente, se le da la forma a nuestro tocho de material para coger el material que queramos. Explicado, un dado debajo, un dado arriba y se aplica fuerza. Piezas continuas y repetidas. Por ejemplo, las cabezas de los mortillos, el cabo suele ser de madera, y este martillo es de 1,5 kg. Y forja, igual que las espadas, martillado, pero con presión, que es mucho más exacto y más preciso, aparte de más fuerte que a martillazo. Las patas de cabra, se llaman estas herramientas de aquí. Esta parte es plana, esta parte para quitar clavos. Se pueden obtener piezas de desbaste. Se puede obtener la forma aproximada y después, pues, darle su mecanizado. La parte buena de la forja es, por ejemplo, en este caso, una soldadura mediante forja. Lo que conseguimos es apretar nuestro material, cambiar su estructura interna. Pues vamos a aplastar nuestra soldadura y la podemos llegar a soldar. Mejorar las propiedades mecánicas de los materiales. Afino del grano mediante golpes. Orientación de las fibras, que esto es lo de isotrópico, pero en este caso no es isotrópica. Prensado, disminución de soldadura, golpe fuerte y espaciado. Sin un golpe, un poco, un golpe, un poco. El calor interno va a soldar propiamente esto que está aquí dentro, la soldadura. Ciclo térmico de la forja, pues lo calentamos a la temperatura de la forja, cerca de su punto de fusión. Evitar diferencias entre el núcleo y la periferia, dilataciones, tensiones internas, grietas. La temperatura mínima debe ser superior a la de recristalización, evitando que al deformar el material endurezca por agritud. Permanecía mínima en la zona de temperatura para evitar el crecimiento del grano. Permanencia mínima, perdón. Permanencia mínima en la zona de temperatura máxima para evitar crecimiento del grano, que el metal se queme o llegue a fundirse. Eso hay que evitarlo. La temperatura, pues acero al carbono, entre 850
y 1050 grados. Cobre, latón, bronce, aleación de magnesio, aleación de aluminio, etc. Trabajo de forja. Los trabajos de forja uy, eh, consiste en martillar, modificar su estructura interna, una vez más. Enfriamiento del metal es al aire o aconsejablemente en horno. Es como mejor lo podemos hacer. Proceso de formado o transformación de metales. Está la forja libre, martillazo y aviaje. Se caracteriza por la deformación de material que no está limitada. Cuanto más martillas, más lo deformamos. Se emplea si la cantidad de piezas a fabricar es pequeña o si su tamaño es muy grande, 250 toneladas. Se utilizan prensas para las piezas grandes y martillos o prensas para piezas más pequeñas. Martillando de forma libre y aquí igual. Después tenemos la forja por estampación. La fluencia del material queda limitada a la cavidad grabada en la estampa. El material caliente se coloca entre dos matrices que tienen huecos grabados con la forma de la pieza que se desea obtener y es sometido a golpes o presión empleando martillos o prensas. El proceso de estampado termina cuando las dos matrices llegan a ponerse prácticamente en contacto. El metal excedente fluyente entre las dos matrices formando de rebabas que se eliminan con una presión final. Aquí lo podemos ver mejor, una matriz hacia arriba, una debajo, y hasta que las matrices se lleguen a tocar es cuando concluimos la impresión que nosotros queremos darle, que viene siendo esta media luna de aquí. Las matrices se fabrican con bloques de acero especial, son costes altos. Se emplea cuando el número de piezas permita su amortización o cuando no sea posible obtener la geometría por forja libre. Es decir, para dar la geometría de forja libre mediante forja libre a una rueda de tren es bastante complicado. A un eje de tren, por ejemplo. Porque lo que va a pasar es que eh, debido a que necesitan una superficie completamente circular, a ojo y a forja libre es complicada de dar, ya que le podíamos dar alguna perturbación creando una forma más similar a la de un huevo y puede dar lugar a vibraciones en el tren. La forja en dado abierto o recalcado. Conversiones de grandes lingotes en secciones redondas. Por ejemplo, aquí aprieta, le va a dar una forma alargada. Aquí le va a dar otro tipo de forma. Aquí le va a dar otro tipo de forma. Forja en dado abierto. ¿Vale? No se llegan a tocar, pero aplican su fuerza hasta las dimensiones requeridas. Esto parecen pernos para estructuras metálicas gigantes. Aquí tenemos forja en dado cerrado, dado impresor, partido un bloque de metal en caliente, forja en caliente, se aprieta, aquí se generan las rebabas laterales y el lado superior y el lado inferior va a tener una forma y va a quedar impreso. Se requiere mecanizado posterior, los elementos y o sea, esto se utiliza para fabricar elementos como máquinas, bieles y cigüeñales, ¿vale? Por forja dado cerrado. Forja sin rebaba. En este caso, un dado en la parte inferior y un tocho de material caliente, se aplica una fuerza y entonces este tocho de material va a adoptar la cavidad que tiene a su disposición y va a quedar como si fuera una pastilla. La pastilla de las medicinas es un polvo que se hace mediante este proceso, se mete el polvo, se presiona, sale una pastilla y así como se fabrican
los medicamentos, las pastillas de los medicamentos. Pero esto solo sirve para estructuras simples, geometrías simples, materiales dúctiles, aluminio, magnesio. Y se llama forjado, o sea, es un forjado de precisión acuñado. El recalcado y el encabezado. Una operación de recalcado. Una operación de recalcado para formar la cabeza de un perno u otro ciclo similar. El ciclo consiste en, primero, un alambre que se alimenta hasta el tope, es decir, llega un alambre hasta aquí, los troqueles mordaza lo apretan así, con las flechas ahí, se quita el tope, el punzón avanza y toca fondo para formar la cabeza, es decir, el punzón avanza hacia la derecha, va deformando la punta y va formando la cabeza. Esto se puede utilizar para fabricar pernos y tornillos, de manera simple. Pieza cilíndrica aumenta su diámetro y disminuye su longitud. Es la operación que hemos realizado. Recalcado y encabezado se llama. Más de lo mismo, si queremos una superficie más redondeada, que el punzón tenga una sección redondeada interior, y lo que vamos a imprimir es una cabeza redondeada, o una cabeza embutida, una cabeza hexagonal, una cabeza semi embutida, semi hexagonal, semi redondeada. Estampado y corte. Estampado. Un dado en la parte inferior, un dado en la parte superior con una forma determinada, se presiona y queda estampado lo que tengamos en nuestro punzón en la pieza. Y corte. Corte consiste en vez de un punzón con un estampado, un punzón con un borde cortante, un filo. Al someter el borde a presión, vamos a provocar una cizalladura, por lo tanto un corte. Curvado y doblado. Aquí parte calentada, se aplica una fuerza, aquí se va a doblar y aquí esto está sostenido en una prensa, un tornillo de banco. Se calienta la parte que queremos doblar para que sea más sensible, se aplica una fuerza y tenemos un curvado. El punzonado, un punzón con una forma determinada, la aprieta sobre un dado y se va a punzonar. Y un mandrinado. Un mandrinado, un mandril con una forma deseada, se presiona sobre el material y hacemos un mandrinado. La torsión. La torsión se usa para generar generalmente elementos decorativos. Estas cosas de aquí, incluso las vallas de las puertas, una chapa plana, se le aplica calor y se gira y obtenemos una silueta. Soldadura, aplicando fuerza sobre dos superficies en caliente y martillando se puede llegar a soldar. Después tenemos la forja por rotación. En la forja rotativa, forja por rotación, la pieza superior tiene una cierta inclinación respecto al eje vertical de giro, lo que permite deformar el material incrementalmente consiguiendo la forma de la pieza deseada. Aquí tenemos un tocho de material y esto va girando en sentido contrario y va a generar que la pieza se vaya deformando. La deformación incremental se consigue mediante el movimiento rotacional y compresión axial. La forja por rotación, las ventajas frente a otros sistemas convencionales, tiene un menor contacto, mayor capacidad de deformación con una reducción
de una fuerza necesaria, optimización del uso del material, no se desperdicia, mayor precisión de las dimensiones, se puede precisar, buen acabado de la superficie. Ahí lo estamos viendo. La faja por rotación entra nuestro elemento con un disco que aplica una fuerza, se le va dando la forma que queremos. En este caso parece como una llanta, ¿vale? Extrusión. Extrusión es un proceso de conformado por compresión, el cual el metal es forzado a partir a través de una abertura para darle la sección transversal. Esto se utiliza frecuentemente en la industria del aluminio. Lo que ya hemos comentado. Aquí se aplica una fuerza, sale más pequeño. Aquí están los extrusores. Y según la punta que pongamos, podemos obtener una forma u otra. Según la configuración física, podemos tener extrusión directa o extrusión inversa. Según el tipo de temperatura, en frío o en caliente. Según el proceso continuo o discreto. Los tipos de extrusión está la directa. Un tocho de material se carga en un recipiente, un pistón lo comprime, forzándolo a fluir a través de una o más aberturas en un dado, el extremo opuesto del recipiente. Al aproximarse al pistón, al dado una pequeña porción de tocho permanente no puede forzarse a través de la cobertura del dado. Esta porción extra, llamada tope o cabeza, se separa del producto, cortándola justamente antes de la salida. Es decir, cuando nosotros acercamos el punzón hacia el lado, aquí va a quedar una cavidad que va a quedar sin comprimir. Esa se desecha, llamada la porción extra, llamada tope o cabeza. La gran fricción que existe entre la superficie de trabajo y la pared del recipiente ocasiona un incremento sustancial de la fuerza requerida sobre el pistón. ¿Vale? Geometría, por ejemplo, círculo, un cuadrado, una C más cerrada, ¿vale? Un raíl parece. Extrusión directa. La extrusión directa, un tocho de material se carga en un recipiente, un pistón lo comprime forzándolo a fluir a través de una o más aberturas en el lado extremo opuesto al recipiente, y al aproximarse al pistón dado, una pequeña porción del tocho no puede forzarse y queda ahí. Esta porción llamada tope o cabeza se separa del producto cortándolo justamente antes de la salida del dado. Extrusión inversa. Para la inversa, el dado está montado sobre el pistón, ¿vale? En lugar del dado opuesto al recipiente. Al penetrar el pistón, fuerza el metal fluye a través del dado en una dirección opuesta del pistón. El pistón va hacia la izquierda y el producto va hacia la derecha. Aquí el pistón va hacia la derecha y el producto va a salir hacia la izquierda. Esto es cerrado. Antes teníamos aquí la abertura. La extrusión inversa, como el tocho no se mueve con respecto al recipiente, no hay fricción en las paredes del recipiente. La fuerza del pistón es menor que en la extrusión directa. Las limitaciones son impuestas por la rigidez y el pistón hueco y la dificultad de sostener el producto extruido tal como sale del lado. El agarre del pistón se convierte en un problema a medida que la longitud del trabajo aumenta. Si en este caso un tubo forra el pistón, necesita haber una varilla que aguante el pistón presionando. Extrusión en frío por impacto. Aquí tenemos un dado. La extrusión en frío, pues se aplica una fuerza hacia adentro, igual que las latas de Coca-Cola, ¿vale? A partir de una lámina se aplica una fuerza y se embute, ¿vale?
así. Y lo que vamos a conseguir es, al apretarlo por un dado, se va a extruir y va a salir de la forma que nosotros queremos. Aquí tenemos otro ejemplo, aquí está el punzón, aprieta, ¿vale? El punzón aprieta y va a salir hacia arriba el líquido, va a salir hacia arriba. Y aquí aprieta y va hacia abajo. Una es directa y otra es inversa. Ahí tenemos un ejemplo de inversa, aprieta hacia abajo y sale hacia arriba. Extrusión en frío de impacto, materiales muy dúctiles, plomo, estaño, aluminio y un punzón muy potente por choque. Prensas de fricción de hasta 1,2 toneladas. O sea, 1,2 no, 1200 toneladas, que es peor todavía. Los punzones y las matrices son de acero resistentes al choque y de alta calidad. Entre sus ventajas están mayor resistencia por endurecimiento, tolerancia más estrecha, mejores acabados superficiales, ausencia de capas de óxido, altas velocidades de producción, 3000 unidades por hora, ahorro de energía a no necesitar calentar todo el tocho y se aplica para tubos de paredes flexibles, pegamentos, pastas de dientes, ¿sabes lo que te digo? Vainas para condensadores y pilas. Vainas son los forros. Lo bueno de la extrusión es que podemos generar geometrías más complejas. Por ejemplo, perfiles de aluminio, ¿vale? También tiene mayor reducción de tamaño, es decir, podemos hacer paredes más finas, ¿vale? Paredes más finas. Menor fuerza en el pistón, se puede hacer poca fuerza. Mayor velocidad del proceso, es súper rápido. Necesidad de lubricación, también hay que lubricar la salida para que no genere mucho calor. Prensa hidráulica de alto tonelaje, horizontales además, que es peor. Desde 500 hasta 12.000 toneladas y motores de 150 a 3.000 caballos. Las aplicaciones en perfiles para carpintería, pues puertas y ventanas de casas, perfiles para construcción, etc. Ahora vamos a analizar los desperfectos de la extrusión. Pues por ejemplo, el reventado central. Grieta interna, resultado de las tensiones internas durante el proceso, que serían estas de aquí. El tubificado. El tubificado es hundimiento del extremo del tocho en extrusión directa. Es decir, al empezar va a tardar más en llegar al material a la parte central, hasta que una vez empiece ya de forma continua. Pues aquí se llama el tubificado. Y el agrietado superficial, resultado de las altas velocidades y alta fricción. ¿Vale? Recordar que la compresión así, y entonces esto va a tender a abrirse. Esto es dentro del dado. ¿Vale? Después tenemos estirado y trefilado. Operación donde la sección transversal de una valla o varilla o alambre se reduce al tirar del material a través de un orificio calibrado. Este orificio aquí tiene unas dimensiones, dado de estirado. Aquí tiene dimensiones iniciales y dimensiones finales. Se aplica fuerza y se estira. De ahí viene el nombre de estirado. Aquí va a ir más lento, aquí va a ir más rápido. Pues la diferencia es en la clase del material. El estirado, es decir, alar por aquí, barras de 4 a 6 metros y mayores a 10 milímetros. Por ejemplo, tubos. Y el trafilado son tubos redondos de 5 a 8 milímetros de diámetro y pues esto se considera alambre. ¿Vale? La diferencia en el objeto de la operación, el estirado adelgaza y endurece y aparte de dar forma, ¿vale? Y el trafilado calibrar el material. No lo endurece
pero le da una calibración específica. En la realización de la operación, el estirado es una sola pasada y el trasfilado van varias pasadas, una vez y otra vez y otra vez. En en las aplicaciones, el estirado es para tubos y barras y el trasfilado para alambres conductores de cobre, muelle, cables trenzados, telas metálicas, agujas, radios de bicicleta, ejes, aparatos de medida, filamentos, lámparas, etc. Se utiliza la deformación plástica para cambiar la forma del metal. Procesos de conformación de chapas, deformaciones realizadas en frío, lo que llevamos diciendo todo el rato. Y esto es la relación área-volumen es grande y se emplea como material base chapas, láminas, bobinas. ¿Vale? La causa de su importancia e interés es economía. Es muy fácil, muy rápido, muy económico de fabricar eh, estas deformaciones. Uniformidad de características mecánicas obtenidas en ausencia de transformación térmica, es decir, como en frío no hay cambio de temperatura. Después tenemos excelentes acabados superficiales. Repetimos lo mismo en frío. Alta productividad es muy fácil. Y como dato, un 30% del acero laminado es para chapas y planchas, que vienen siendo como 30 millones de toneladas al año. Trabajo en frío. Trabajo en frío es la deformación plástica por debajo de la temperatura de recristalización, temperatura ambiente o a un 30% de temperatura de fusión. Eh, la misma curva, deformación elástica, aquí empieza plástica. Aquí se endurece y cuando llega a este punto se vuelve hacia detrás y aquí lo mismo. Hasta que un metal no sobrepasa el límite elástico, no existe deformación plástica. Es decir, hasta que un metal no sobrepase este punto de aquí, no hay límite elástico, no hay deformación plástica que diga. Para que consiga una deformación permanente, la deformación unitaria debe exceder de 0x1, es decir, de aquí. Si la deformación unitaria excede de 0x4, el metal se romperá, es decir, de aquí. Si la deformación unitaria ocurre entre 0 y x4, es decir, entre aquí y aquí, aparece el fenómeno de recuperación elástica, x2, x3. Aquí regresa un poquito hacia detrás, ¿vale? En consecuencia, con respecto al trabajo en frío, hay dos factores de importancia primordial. El factor de carga de fluencia o límite elástico que determina la fuerza necesaria para iniciar una deformación permanente, es decir, este punto de aquí, límite elástico. La extensión de la zona de deformación unitaria comprendida entre 0 y x4 se revela el porcentaje de deformación plástica o de utilidad disponible, es decir, la distancia de la zona de deformación unitaria nos va a decir el porcentaje de deformación plástica. Quizás hay materiales que a partir de aquí se rompen y quizás materiales que aguantan mayor deformación. Metal para plegado, curvado o embutido. Metal para cizallado o mecanizado. Metales que se pueden hacer su prueba. Vamos. Si embutimos un metal y no cumple con unas necesidades, unos requisitos plásticos, sino que se rompe, pues para nada lo hacemos porque se nos va a romper. Y mecanizado tiene que tener unas propiedades que sean mecanizadas, vamos. El cizallado ya lo he explicado, pero es una operación de corte en línea recta, dos bordes afilados en sentidos opuestos. Se utiliza para un método de corte en frío rápido, bastante rápido, y la hoja va en forma curvada, cambada, para que sea progresivo, no a la vez, ¿vale? El troquelado. El troquelado es una operación de corte generada por presionar el material entre dos bordes de un punzón y una nariz, y una matriz.
Generalmente los filos tienen forma de líneas curvas cerradas. Dentro del troquelado está el puncionado y el corte. El puncionado, el trozo recortado es el desperdicio. Por ejemplo, aquí, el trozo recortado es el desperdicio. El propósito es abrir huecos o agujeros de forma determinada. El resto de chapa constituye la pieza a producir. Y el corte. El corte es el trozo de material que se extrae de la chapa, es la pieza a producir. Uno es un troquelamiento y para abrir huecos, que se llama punzonado, y otro es un troquelamiento para producir un corte, es decir, para coger la pieza que vamos a troquelar. Entonces, el corte, el trozo de material que se extrae de la chapa, es la pieza a producir con la forma externa de la pieza terminada y como materia prima para otro proceso. Y que tiene diferentes punzones. Ahí está el inclinado, que aquí sería esta de aquí. Y filo sin inclinar es esta de aquí. Y filo inclinado es esta de aquí. Y vemos que inclinado y sin inclinar, aquí hay que aplicar menos fuerza, ¿vale? Más largo, pero con menor fuerza. Y aquí, pues, basándose en el método de cizallado, aquí se genera una fractura y aquí se va a cortar, porque esto está, esta y esta medida coinciden, ¿vale? Si hubiera juego sería un embutido. Si hubiera medida el punzón bastante menor que la matriz, sería un embutido. La operación de corte generada por presionar el metal entre los bordes de un punzón o una matriz. Generalmente los filos tienen forma de líneas curvas y cerradas. Esta es la máquina, ¿vale? Doblado y curvado. Esto también lo hemos explicado anteriormente. Se define como la operación que causa el flujo plástico localizado del material sin provocar fracturas. Se realiza sin alterar el espesor del material y con nulo o escaso cambio de área en la superficie. Simplemente una matriz con una curva positiva, una matriz con una curva negativa y se imprime por presión la forma que tenían nuestras matrices. En los dobleces sencillos, los dos problemas más importantes son radio mínimo y radio de doblado, retroceso o recuperación elástica. Es decir, radio mínimo de doblado quiere decir que si nosotros queremos una pieza de 30 centímetros y la vamos a doblar, hay que tener en cuenta que al doblarla, su tamaño se va a reducir, ¿vale? Y retroceso o recuperación elástica, es decir, hay que doblar más de lo necesario porque el material va a tender a volver a su posición original, ¿vale? Entonces hay que doblar un poquito más de lo normal. La distribución de las deformaciones no es uniforme a lo largo del doblado. Aquí podemos ver, aquí se va a contraer y aquí se va a estirar, ¿vale? Las fibras interiores con grandes esfuerzos de compresión aumenta la sección transversal, recalcado plástico, y las fibras exteriores elevados esfuerzos de tracción, adelgazamiento, cuanto menor sea el radio de curvatura. Cuanto más adelgazamiento, cuanto mayor sea el radio. El exterior del doblado no es un arco de radio constante. Consecuencia, se debe acotar bien los radios interiores, pues están controlados por la herramienta. La longitud de la fibra exterior aumentará en una cantidad semejante a su alargamiento por tracción. Las fibras interiores se acortarán en una cantidad semejante a su contracción por compresión. Recuperación elástica. Al retirar la carga, se produce la denominada recuperación elástica, con alargamientos de las fibras que están contraídas y contracciones de las que están estiradas, aún estando en el rango plástico. Hay que doblar más para que la pieza, con su recuperación plástica, vuelva a donde nosotros queremos.
Se llama desarrollo de una pieza doblada la forma o patrón que debe tener esta antes de ser sometida a la operación de doblado. ¿Vale? Es una formulilla. El embutido. Esta operación es la operación que transforma una chapa plana de cuerpo hueco durante esta transformación de diámetro D. La chapa o disco se convierte en un diámetro D minúscula de la pieza hueca. Tenemos una chapa con un punzón de unas dimensiones menores que la matriz y lo que va a hacer es embutir. Aquí tenemos una pieza que es fija, unas patas que es fija, va a entrar el punzón, se va a embutir y va a salir por debajo. ¿Vale? Bien, esta parte aquí va a sufrir compresión, esta curva compresión y tracción, la parte lateral totalmente tracción y la parte de abajo la zona máxima de tracción. Es decir, si se tiene que romper, se rompería por aquí debajo. ¿Vale? Esta es pues la máquina de embutido, una prensa. Y ahora ya entramos en procesos alternativos de corte. Tenemos fundamentalmente 4 y todos ellos son diferentes. Oxicorte, corte por plasma. Oxicorte es este de aquí. Corte por plasma es este de aquí. Corte con láser es este de aquí. Y corte a chorro de agua es este de aquí. Bien. Oxicorte. Proceso de seccionamiento de metales y sus aleaciones por combustión previa oxidación exotérmica de los mismos. ¿Vale? Se produce por la acción de un chorro de oxígeno sobre una franja de material previamente calentada. Vamos a ver. Aquí tenemos oxígeno. Esta es lo que se llama la antorcha, ¿vale? Tenemos oxígeno con otros gases en los chorros laterales que lo que van a hacer es calentar la pieza. Al calentar la pieza, vamos a llegarla a su punto de fusión y le vamos a proyectar un chorro de oxígeno entre medio de ese cilindro de llama de calentamiento. Ese oxígeno va a provocar que por la presión y la combustión, aparte de la oxidación, va a cortar el metal, ¿vale? Por la parte inferior va a expulsar la escoria, que es lo que el oxígeno va a ir quemando. El equipo de corte está formado por 2 elementos: la fuente de calor, que viene siendo capaz de elevar y mantener la temperatura del metal en línea de corte, es decir, aquí, hasta temperatura de inflamación entre 800 y 1000 grados. Esto también se llama como soplete de oxicetilénico, ¿vale? Esta es uno es la fuente de calor, los laterales, y otro es el chorro de oxígeno, dirigido sobre la línea de corte, realiza la combustión y separa la escoria de forma líquida con la apertura de la válvula en la laxa de oxígeno. Es decir, aquí podemos regular cuánto oxígeno va a entrar. El oxicorte se puede realizar a mano o a máquina. Es habitual el corte de varias chapas superpuestas, es decir, el oxicorte tiene la ventaja de que puede sobreponer una gran cantidad de chapas que las corta de igual manera. Es habitual el corte de varias chapas superpuestas. Para tolerancias de orden de milímetros no deben sobrepasar espesores de 50 o 60 milímetros, es decir, 6 centímetros. Para grandes tolerancias se puede cortar espesores de 150 milímetros, 15 centímetros. La velocidad de trabajo son de 50 a 500 milímetros por minuto. El ancho de canal de corte entre 5 y 20 milímetros. Depende de la correcta regulación de la mezcla de oxígeno, acetileno, en el caso manual de la destreza del operario. Es muy importante la combinación de gases. Bien, la manipulación es delicada al trabajar con elementos de alto riesgo de explosión. Alto riesgo de explosión y que la escoria es muy peligrosa, ¿vale?
Corte por plasma. Los procedimientos de corte térmico usados para grandes espesores de materiales estrictamente conductores. Es la combinación de arco eléctrico producido entre un electrodo y la pieza a cortar y un gas o mezcla de gases. El gas es ionizado por la boquilla y enfocado hacia la pieza. Este flujo caliente puede ser causado por sí solo para cortar materiales como plásticos, pero en el caso del corte de metales es necesario crear un arco eléctrico entre el electrodo y la pieza de trabajo para incrementar la transferencia de energía. Entonces, vamos a necesitar que el material a cortar sea conductor, ¿vale? El plasma. En estado normal, todos sabemos que el plasma es un estado de la materia, sólido, líquido, gas y plasma. El plasma en estado normal es un gas, no contiene partículas libres sino átomos o moléculas neutras. Si aportamos energía, se produce una agitación de los mismos, aumentando el número de colisiones. Los electrones son expulsados de sus órbitas transformándose en electrones libres. Cuando aumenta mucho la temperatura, ya no quedan prácticamente átomos neutros. Estamos ante un gas ionizado, proceso de ionización, convertido en un conductor de la electricidad. Este es el nuevo estado del plasma, ¿vale? Es el cuarto estado de la materia. El corte por plasma, pues la aplicación para este proceso, para el corte, tenemos un chorro de gas que se ioniza al atravesar un campo eléctrico, alcanzándose temperatura en el centro del arco entre 15.000 y 30.000 grados centígrados. A continuación, este arco de plasma atraviesa una tobera, donde aumenta su energía cinética. Velocidad de partículas de 1000 metros por segundo. Este chorro de gas plasmágeno o plasma funde y expulsa metal. En su trayectoria se encuentra rodeado de otro fluido que puede ser agua u otro gas que lo controla o lo dirige, a la vez que refrigera la boquilla del dispositivo de corte. Aquí tenemos el gas del plasma de nitrógeno, en este caso. Este es el electrodo. La punta del plasma es esta de aquí. Esto es una capa de protección generalmente de cerámica. El gas del plasma sale por aquí a toda presión. Aquí el agua evidentemente se evapora y se genera una neblina de agua, un vapor de agua que lo recubre. Esta es la pieza de trabajo y la superficie cortada es limpia, lista para ser soldada. Aquí tenemos otro dibujo. Características. Se produce un corte de calidad media y libre de escoria. La intensidad es de corte entre 1000 y 1000 amperios a 200 voltios en continuo. De espesores hasta 150 milímetros. Antes era entre el oxicorte, también podía cortar con grandes tolerancias hasta 150 milímetros. La velocidad de corte entre 250 y 1000 milímetros por minuto. El ancho de canal de corte 2,5 y 10 milímetros, es decir, la tolerancia, o sea, el ancho de nuestro rayo de gas, nuestro flujo de gas, es de entre 2,5 y 10 milímetros, según el material y el equipo. Los gases, argón, hidrógeno, nitrógeno y mezclas, así como aire libre y oxígeno, ¿vale? Aquí podemos ver 5 cortes por plasma en una sola placa, aprovechando el máximo cavidad de esta plancha. Miren lo gruesa que esto puede tener aproximadamente 20 milímetros. El más bonito de todos, el corte por láser. El corte por láser consiste en un transductor óptico que convierte la energía eléctrica en un haz luminoso, un chorro de luz, que se distingue de otros por ser monocromática, una única longitud de onda y alta alineación de su haz con rayos perfectamente paralelos. El corte se produce por la vaporización y fusión del metal debido a la alta densidad de energía que se logra. Se consigue mediante la concentración de tanto óptica como temporal de impulsos de intervalos de tiempo muy cortos. Las aplicaciones del láser abarcan diversos campos, por ejemplo, tratamientos térmicos,
soldadura, aplicación de metrología, armamento, la medicina, cirugía ocular, o sea, para operar la vista, operación de conformado, grabado, perforado y corte, u otros, ¿vale? Las siglas son Light Amplification by Simulated Emission of Radiation, amplificación de la luz por emisión estimulada de radiación. Es traductor, dispositivo, un traductor, aquí como dato, dispositivo capaz de transformar o convertir un tipo de energía en otra distinta. Pues luces, altavoces, electroimanes, calefactores, ese tipo de... es un traductor. Esto sería un tipo de traductor. Sin gas de asistencia, se concentra la energía en un solo punto, fundiendo, evaporando o sublimando la materia. Se utiliza para espesores inferiores a 1 milímetro, ¿vale? Y con gas de asistencia. Se aporta un chorro de gas alrededor del rayo para eliminar el material que se va volatilizado. Reduce el perímetro afectado térmicamente y protege la lente de focalización de proyecciones de materiales mediante los gases pues, nitrógeno, oxígeno, argón, helio. En la actualidad son dos las tecnologías láser mayoritariamente utilizadas en la industria. Láser en estado sólido, ND y AG, y láser de gas de CO2. El procedimiento de corte con láser, el ND-IAG, su uso está restringido para corte de materiales con cierto espesor y utilización robotizada. Se caracteriza por la producción de efecto láser a partir de un medio activo que es un sólido. No precisa su funcionamiento, flujo de gas, pero necesita gases de asistencia para sus aplicaciones, soldadura, corte, tratamiento de superficie, etc. Después, el láser por CO2 es el procedimiento de corte por láser más utilizado en la industria. La potencia media necesaria para el corte de metales es de entre 1500 y 5000 vatios para espesores menores de 20 milímetros. Permite elevadas velocidades de corte. La automatización de estos equipos es alta y compleja. La radiación láser está producida por una molécula de CO2 en la cavidad llamada resonador, donde se añade también nitrógeno y helio. El primero transmite energía a la molécula, mientras que el segundo sirve para refrigerar el sistema. Como gases para resonador se utilizan nitrógeno, oxígeno, argón, helio, CO2, CO y hidrógeno. Aquí podemos ver que con mayores cantidades de energía corta menor espesor que los otros, tanto plasma como el oxicorte. Esto es un dato. Los materiales que se pueden conformar son materiales cerámicos, plásticos, textiles, vidrios y madera. Todo eso se puede cortar con láser. Los materiales que se presentan problemas para el corte son propiedades de difusión de calor y refractibilidad, como el cobre, aluminio, níquel, bronce y sus aleaciones. Para grabados o marcados se utiliza potencias entre 10 y 100 vatios, porque no necesitamos perforarlo. Se produce un corte de alta calidad y libre de escoria, con una precisión de 0,1 milímetro. ¿Vale? Gases de corte, pues argón, hidrógeno, nitrógeno y mezcla, así como aire y oxígeno. Las características, los espesores hasta 50 milímetros, antes era hasta 150, pero se adapta mejor entre 15 y 20 milímetros, corta con precisión. Las velocidades de corte son muy rápidas, son hasta 500 milímetros por minuto, 5 metros por minuto. En la mayoría de los metales, la velocidad de corte a potencia constante es inversamente proporcional al espesor de la pieza cortada. Por ejemplo, un acero de carbono de 1 milímetro pues va a necesitar 500 vatios y tiene la velocidad de corte de 3500 milímetros por minuto. Según aumenta su espesor, se incrementa la potencia y y disminuye la velocidad de corte. Y así igual con todos los materiales.
Corte con láser. Los riesgos de las operaciones con corte con láser es que producen daños oculares, incluidas quemaduras de córnea y retina, quemaduras en la piel, peligro de desprendimiento de sustancias nocivas y tóxicas o peligrosas durante el proceso, sobre todo en corte de materiales plásticos y algunos metales. Siempre hay que utilizar protecciones como gafas de seguridad, cristales homologados para cada tipo de láser, elementos de protección alrededor del haz cuando sea visible y locales bien ventilados. Y aquí tenemos corte con chorro de agua. También es bastante frecuente, aunque nada mejor que el láser. El proceso fue realizado mediante la acción erosiva de un chorro de agua a alta presión combinado con un material abrasivo, dependiendo del material a cortar. Una bomba intensificadora eleva la presión del agua hasta los valores de 3.500 bares, teniendo en cuenta que las ruedas de un automóvil convencional, un coche, están en torno a 2,53 bares de presión, ¿vale? Impulsándola a través de un orificio de entre 0,1 y 0,5 milímetros de diámetro. Ese orificio, pues, tiene que ser muy resistente y suele ser de zafiro, diamante o rubí. La velocidad de chorro de agua, en torno a los 800 y 1000 metros por segundo, no produce deformación térmica ni química, trabaja a temperatura ambiente, acabado de excelente calidad, espesores de hasta 120 milímetros en acero y precisión de 0,1 milímetros, igual que el láser. No existen vapores tóxicos en el ambiente, siendo una tecnología limpia y respetuosa con el medio ambiente. Corte de todo tipo de materiales, metales, plásticos, vidrio no templado, madera, goma, papel, grafito, silicones, mármol, corcho, perdón. Control avanzado del proceso mediante control numérico, se puede hacer mediante brazos robotizados. Y sistemas CAD, que para garantizar la máxima precisión, pues todos van con software. La velocidad de corte es hasta 3000 milímetros por minuto y depende del espesor. Contiene en este caso una relación no lineal y depende también del material. Comparativa, muy sencilla, rapidita. El oxicorte. El oxicorte tiene unas ventajas. El coste del equipamiento es relativamente bajo. Permite cortes de grandes espesores e incluso apilado en chapas. El canal de corte es muy ancho. No se puede hacer detalles. Grandes zonas alteradas por el calor. Genera bastante calor. Aplicación de un pequeño rango de materiales. No sirve para todo. Calidad de corte bastante baja. El plasma. Corte de equipamiento relativamente bajo. Permite el corte de grandes espesores, incluso apilando chapas. Desventaja, canal de corte ancho, lo que es imposible cortar con detalles. Grandes zonas alteradas por el calor. Aplicación solo en materiales conductores. Elevados costes de operación, alto consumo de gas y electricidad. Proceso ruidoso con generación de humos y polvo metálico. Calidad de corte media. Corte con láser. Corte con láser no existe contacto mecánico con la pieza. Admite una fácil automatización. Canal de corte muy pequeño, 0,1 milímetros, ya lo vimos. Zona afectada por el calor es reducida. La velocidad de corte son muy altas. Puede aplicarse gran variedad de materiales, plásticos inclusive. Posible aplicación grabado, soldadura o tratamiento térmico. Puede grabar y no cortar. Eh, Desventaja. Costes en los sistemas bastante elevados. Los buenos resultados de corte para espesores relativamente bajos. Problemas con el corte con algunos materiales debido al calor. Y requisitos de seguridad. Es bastante nocivo. Puede quemar córnea y retina. Desventaja. Ventajas del chorro corte por agua, perdón. Grandes espesores de corte. Gran diversidad de materiales. Procedimiento en frío. No produce alteraciones térmicas. No produce rebabas. Excelente calidad. 0,1 milímetros. Control numérico y sistema de software CAD. Velocidad de corte bastante alta. Desventaja.
corte variable en función del espesor, costo elevado del sistema, procedimiento muy ruidoso, necesidad de elementos de protección individual y colectiva. Aquí tenemos un breve resumen. Esto es con plasma y con láser. Con el chorro de agua se puede cortar casi todo. El oxicorte acero. Con el plasma, acero delgado, acero inoxidable delgado, aluminio no muy grueso, el cobre, madera no, el agua sí puede cortar madera, el oxicorte no puede ni madera, ni plástico, ni cobre, ni aluminio, ni acero inoxidable, y el láser, madera, plástico, cobre, aluminio, acero inoxidable y acero de carbono, siempre con bajo espesor. Las precisiones: el láser es el más preciso, el plasma el menos preciso, el oxicorte más o menos y el agua más o menos. Y en cuestión de costos, el agua es el más caro, el más barato es el plasma, el oxicorte está intermedio y el láser intermedio. Muy bien. Consideraciones de diseño. Las forjas. Saber que hay que hacer los distintos pasos. ¿Vale? No podemos hacer todo de una sentada. Vale más ir poco a poco. Y con la forja se puede dar una forma aproximada, no exacta. El frío y en temperaturas intermedias permite conseguir una mayor precisión. En calor sabemos que da menor precisión. Hay que tener en cuenta la deformación plástica, ¿vale? Cuando apretamos, las rebajas van a salir hacia afuera, pero va a volver a tender a volver hacia arriba otra vez. Las aristas también son importantes. Los ángulos de salida. El troquelado. El troquelado necesitamos aprovechar al máximo el material, organizarlo bien, minimizar los desechos y geometrías sencillas que se puedan troquelar fácilmente. Distancias a los bordes no pueden ser muy pocas porque si no se va a deformar. Distancia entre agujeros, tiene que haber una cierta distancia, anchos mínimos, radios redondos, desahogos, ¿vale? El plegado hay que tener en cuenta que los radios hay que tenerlo en cuenta, a ver cómo aumentan y cómo disminuyen, ya que el radio tiene que coger un trocito de pieza y se va a quedar de otra manera. Los plegados, desahogo para evitar desgarros, radios no muy cerrados, acotación interiores, la longitud de las líneas de plegado, la rigidez, la secuencia de plegues, no puedes plegar uno que esté trancado sobre otro, ¿vale? Más plegado, embutido, hay que tener en cuenta el material, su capacidad de tracción, ¿vale? Y por último tenemos por aquí un resumen, a ver si se ve. Ahí. Vale, vamos a ir por partes. En procesos de deformación y corte. Deformación volumétrica tenemos laminado de chapas, de anillos, de roscas, de rodillos y perfiles. Forja libre por estampación y por rotación. La extrusión directa, inversa, continua o discreta. El estirado y el trafilado, reducir el espesor, el estirado, y el trafilado, calibrarlo. Después tenemos conformación de chapa, cizallado para cortar, troquelado, tenemos punzonado, que lo que queremos es dejar el hueco y lo del centro, lo que sea punzonado se desecha, y el corte, que es al revés, el desecho es el exterior y lo que necesitamos es lo de dentro.
doblado, plegado y curvado, el embutido, los procesos alternativos de corte, el oxicorte, plasma, láser y chorro de agua. Ese es el resumen. Ok, pues nada, nos vemos en la próxima clase. Perfecto.